Le voy a pedir ahora a Carlos Fernando Quintero Valencia. Gracias. La ponencia de Carlos Fernando Quintero Valencia se llama Arte Contemporáneo, devenir autónomo del campo del arte o producto de la globalización. Carlos Fernando es artista, crítico y curador e historiador del arte independiente. Es egresado del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, especialista y maestro en Historia del Arte por la UNAM. Fue becario de la Fundación Getty en Los Ángeles y también investigador del INJA en París. Como curador independiente ha participado en más de 30 exposiciones, tanto en Colombia como a nivel internacional. Ha sido profesor de varias instituciones universitarias colombianas y en este momento es director de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de Cultura de Cali. También actualmente es profesor del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia, la Institución Universitaria Antonio José Camacho en Cali, Colombia, y director y socio fundador de la Fundación Frontera Sur. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Para variar con los diferentes ponentes anteriores, yo no voy a hablar de Cuauhtémoc ni de Benjamin Buchloh, en este caso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí se oye? ¿No? ¿No? Cerca el micrófono. ¿Más cerca? Bueno. ¿Así ya está mejor? Sí. Bueno. Gracias. Todavía no. Todavía no, sí, ya. La presente reflexión sobre los procesos del arte contemporáneo y su relación con la política surge de la participación de Colombia en Arco Madrid 2015. Por primera vez un país es invitado a la Feria de Arte Española. La participación es apoyada como nunca por el Gobierno Nacional colombiano. Todas las entidades nacionales encargadas o cercanas a los temas artísticos y culturales, así como al comercio exterior, las relaciones internacionales y las políticas sociales, unieron esfuerzos y voluntades para el apoyo y la participación en el evento. Si bien aplaudí y aplaudo el apoyo y el despliegue realizado por el Gobierno Nacional, su singularidad y su opulencia han sido tales que igual me generó ciertas sospechas y no menos preguntas. ¿Por qué el gobierno de un país como Colombia, que nunca ha destinado mayores recursos a la cultura y a las artes, le apuesta en grande al posicionamiento del arte contemporáneo nacional en una feria de arte europea? ¿Qué tipo de programas artísticos le interesan al gobierno nacional colombiano para que genere tal despliegue? Este inusitado apoyo responderá a intereses públicos y privados ocultos y oscuros. ¿Tendrá relación con políticas externas, internacionales o globales? Mi sospecha aumentó por una circunstancia fortuita. Una periodista cultural de la ciudad de Cali, Colombia, lugar en donde vivo, me solicitó una lista de los 5 hitos del arte contemporáneo colombiano que, como me preguntó ella, nos llevaron a Arco Madrid. Al revisar esta lista, que se amplió y modificó con la participación de otras personas vinculadas con el medio del arte local y nacional y que fue publicada en el periódico, me quedó una sensación extraña, algo así como entre la revelación y la decepción. Lo que pude percibir es que hay brechas y cambios sustanciales entre los primeros intentos de arte contemporáneo en las décadas de 1960 y 1970 frente a lo que sucedió en la década de 1990 y el fenómeno actual, o sea, más o menos del año 2000 hasta el día de hoy. Ante esta primera observación, que podría considerarse incluso muy obvia, la cuestión es revisar los factores que propiciaron estos cambios y que seguramente son diversos y complejos, internos y externos, propios y ajenos al campo del arte. La pregunta que atraviesa mi inquietud, sobre todo ante el fenómeno de Arco Madrid 2015 y otras circunstancias del arte colombiano actual y de las 2 décadas anteriores, es si los procesos del arte contemporáneo de los 3 momentos mencionados tienen que ver con un devenir autónomo del campo del arte o son producto de la globalización económica, política y cultural. A manera de antecedente, quisiera señalar especialmente el trabajo de la investigadora británica Frances Stoner Saunders, la CIA y la Guerra Fría Cultural, donde se plantea un tipo de imposición de un tipo de arte, la abstracción de posguerra en Norteamérica, en el medio artístico mundial. Esto se podría extender al ámbito latinoamericano,
y a los artistas que en las décadas entre 1950 y 1970, entre comillas, internacionalizaron el lenguaje artístico de sus respectivos países frente a las tendencias nacionalistas y regionales de las primeras vanguardias en América Latina. Lo que en apariencia sucedió con esta ola en cada país de maneras y circunstancias diferentes es que los movimientos artísticos de características nacionales y regionales cayeron en una especie de desgracia crítica, valorándose más lo internacional y la vanguardia asociada a esto internacional, lo que parece concordar con el afán modernizador de los estados. Casi se podría afirmar que para poder ser reconocidos como países en vías de desarrollo o desarrollados, se debía tener un artista o un movimiento artístico de carácter internacional, distanciando o dejando de lado a aquellos de artistas que trabajaron a partir de los valores tradicionales de lo local y lo nacional. Perdón. Se incluyen como parte del programa o de la política modernizadora la fundación de museos de arte, museos de arte moderno y la realización de las primeras bienales en el continente, una de las cuales, la de Buenos Aires, fue comentada por Néstor García Canclini en uno de sus trabajos tempranos, La producción simbólica, teoría y método en la sociología del arte. La situación con las primeras bienales patrocinadas en su mayoría por empresas multinacionales de la esfera norteamericana, por lo menos así sucedió en el caso de Colombia y lo comenta Canclini para la de Buenos Aires, es que promovieron solo cierto tipo de prácticas a las cuales muchos artistas se adscribieron a manera más o menos voluntaria o consciente. Al parecer, y siguiendo el mencionado trabajo de García Canclini, cuando se alcanzaron las metas empresariales, es decir, el posicionamiento de las respectivas marcas en el ámbito local y nacional, el apoyo a los eventos y los artistas desapareció, lo que llevó al cierre de los espacios de promoción y difusión y a la consiguiente, entre comillas, bancarrota de muchos de los artistas que apostaron por las prácticas patrocinadas anteriormente. De esto puedo dar fe con la Bienal Iberoamericana de Artes Gráficas, que promovió las técnicas gráficas en la ciudad. Al realizarse la última en 1986, terminó completamente la difusión, el patrocinio de la gráfica en la ciudad, al punto que tuve que traer una imagen de la Bienal de Medellín, porque de la Bienal de Cali no se consiguen imágenes, ¿no? O sea, está la desaparición de esta Bienal, que no hay documentos, apenas se está haciendo una investigación en este momento sobre ese proceso de esa Bienal de Artes Gráficas de Cali. La sospecha y las preguntas iniciales se basan en estos antecedentes más o menos cercanos al devenir del arte contemporáneo en Colombia y por qué no de América Latina y el planeta. Lo que se evidencia es que en las décadas anteriores hay una clara y fuerte injerencia de la política regional e internacional en el devenir de las artes. Existe un indudable interés estatal y de la empresa privada, nacional y multinacional, en promover y difundir cierto tipo de arte en detrimento de otras prácticas artísticas, estas últimas casi siempre asociadas a lo popular, lo local y lo nacional. ¿Será que el arte contemporáneo de este tiempo es producto del natural devenir del campo del arte en la región, o más bien será producto o producido por los estados en esta época de neoliberalismo y globalización? Y de ser esto así, ¿cómo afecta esta dimensión política la investigación sobre lo artístico? Primer momento, el surgimiento del arte contemporáneo. Se podría ubicar el surgimiento del arte contemporáneo hacia la década de 1960 y 1970, cuando se comienzan a presentar manifestaciones de un nuevo arte que parece coincidir en tiempo en diferentes lugares del planeta. Lo común de estas nuevas manifestaciones es la ruptura con los sistemas de representación y producción artística tradicionales, integrando nuevos materiales y procesos, la búsqueda de nuevos espacios o el replanteamiento de las relaciones de los artistas y sus obras con los lugares expositivos convencionales, derivando hacia relaciones y espacios no convencionales y, además, el replanteamiento de nuevas relaciones con los diferentes públicos del arte. En Colombia, una generación de artistas coincidente con este periodo comienza a desarrollar procesos de obras con características similares, entre los que más se han destacado, que permanece vigente y a quien se considera como uno de los pioneros del arte contemporáneo en Colombia, se encuentra Antonio Caro Lopera, nacido en Bogotá en 1950. En una fugaz entrevista en su casa de Bogotá, tuve la oportunidad de preguntarle al artista sobre las razones que lo llevaron a realizar en ese momento, en la década del 70, finales del 60, ese tipo de obras.
Su respuesta fue clara y contundente. Cito: no tenía recursos y tenía la necesidad de decir cosas que necesitaba decir. Cierro la cita. Si bien Caro se refiere a sus primeras obras como homenaje tardío de sus amigas y amigos de Zipaquirá, Manaure y Galera Zamba, más conocida como Cabeza de Lleras de 1970, o Aquí no cabe el arte de 1972, la referencia y la respuesta se puede aplicar a casi toda su producción artística hasta la fecha. De la primera obra, que además fue la primera destacada participación del artista en el Salón Nacional, el crítico de arte venezolano Juan Calzadilla comentaba, cito: me pareció, y digo me pareció porque a estas alturas la estatua de sal debe haberse ya deshecho, que esta obra contiene una idea original, sabiamente resuelta, en forma antiartística, que corresponde al arte político de nuestros días, o sea, a un tipo de arte pobre que se basa en la concretización de ideas y consignas mediante formas elaboradas con el solo fin de impugnar y molestar, lejos de todo propósito estético. Fin de cita. Sobre lo dicho por Calzadilla, Caro comentó en una entrevista. Calzadilla dijo, es arte povera, es una manifestación conceptual y es política. Al otro día, yo sabía, soy conceptual, en la forma tengo una tendencia povera y me interesa lo político. Eso no lo sabía hasta que Calzadilla lo dijo y ya metido ahí me tocó asumirlo. Fin de cita. Tanto Cabeza de Lleras como Aquí no cabe el arte hacen referencia explícita al acontecer político y social de Colombia, al utilizar en la primera figura la cabeza del presidente saliente Carlos Lleras Restrepo y en la segunda involucrar los nombres de desaparecidos y de asesinados al inicio de la década de 1970. Que aparecen acá, en la parte baja de cada una de las letras. Si bien Caro hace parte de una generación de artistas que abren la puerta de lo que llamaríamos hoy arte contemporáneo, el gusto general del arte en Colombia se mantuvo o se mantiene casi inmutable, hablando del público en general y sobre todo en las regiones. Es realmente hasta la década de 1990 cuando ese gusto general comienza a sufrir un cambio sustancial. Segundo momento, la consolidación del arte contemporáneo en la década de 1990. La década de 1990 inicia con la llegada de César Gaviria Trujillo a la presidencia de la República de Colombia, luego de una dolorosa y tortuosa campaña electoral caracterizada por el asesinato de 4 candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, que está acá a la superior izquierda, Bernardo Jaramillo Osa, a la derecha, en la parte superior, Carlos Pizarro León Gómez, en la parte inferior izquierda, y Luis Carlos Galán Sarmiento, los 3 primeros de partidos de izquierda y el último, el cuarto, Luis Carlos Galán del Partido Liberal. De este último, de Luis Carlos Galán, es sucesor Gaviria. El nuevo presidente se hizo famoso con la frase «Bienvenidos al futuro». Su modelo de país, que lo llamó la Nueva Colombia, se basaba en el modelo neoliberal y globalizado que ya se estaban implementando en otros países latinoamericanos. En el marco del 33 Salón Nacional de Artistas y la Segunda Bienal de Bogotá, ambos eventos de 1990, reciben los primeros premios 2 jóvenes mujeres artistas. En el primero, María Teresa Hincapié, con un performance titulado Una cosa es una cosa, y en la Bienal de Bogotá, María Fernanda Cardoso, con sus instalaciones de animales disecados, como esta que se titula Corona para una princesa chipcha y esta que se llama Ranas bailando. Perdón. Los premios a Hincapié y Cardoso marcaban un cambio esencial en la concepción del arte nacional, ya que por primera vez se otorgaba un premio a una joven artista con un performance. Y por segunda vez, luego del premio Doris Salcedo en el Salón 31 de 1997, a una instalación con la Bienal de Bogotá a María Fernanda Cardoso. Los premios no estuvieron exentos de discusiones, críticas y cuestionamientos, en especial el de María Teresa Hincapié,
por ser una mujer que provenía de las artes escénicas y no de las artes plásticas y visuales, lo que llevó a que algunos sectores del medio artístico nacional lo tomaran como un sacrilegio o herejía. Las obras se constituyeron desde ese momento en hitos del nuevo arte colombiano, del arte contemporáneo nacional, para el final del milenio, para la nueva Colombia de Gaviria. Más allá de los medios técnicos, los materiales y los métodos, las obras de los dos artistas proponían un cambio en aspectos conceptuales y en la posición de los artistas frente a lo político, específicamente en Colombia. En relación con las obras de Caro y muchos de sus contemporáneos, Cardoso e Hincapié no plantearon problemas relacionados con las circunstancias sociales y políticas locales ni nacionales, al menos de forma directa o explícita. En el caso de María Fernanda Cardoso, sus obras se refieren a la muerte de manera directa por la utilización de seres disecados como ranas, salamandras y moscas, pero también a una muerte simbólica al referirse a las culturas prehispánicas colombianas casi extintas, como en esta de Corona de Princesa Chipcha, que son de las culturas, sobre todo del altiplano cundiboyacense. Sin embargo, sus trabajos no tienen una conexión con la situación convulsa y extrema del país en ese momento. Los temas tratados por la artista se enmarcan en una revisión histórica pertinente para el año de 1990, justo 2 años antes de la conmemoración de los 500 años y que abarcaba el entorno iberoamericano. Igualmente, y por el uso de animales muertos o disecados, tenía una relación con los problemas ecológicos y medioambientales, algo presente en muchas de sus obras posteriores. La obra de María Teresa Hincapié transcurre en una intimidad y femineidad que deviene pública. Implica un señalamiento poético de lo cotidiano, además de un señalamiento de la mujer, de la condición femenina en su relación corporal con el espacio y el tiempo. También el tema de lo femenino, sin necesariamente ser feminista, correspondería a las tendencias inclusivas y multiculturales de finales de la década de 1980 y 1990. Así su señalamiento adquiere una dimensión política muy cercana a la denuncia, mas sin embargo se distancia de las referencias inmediatas a los problemas políticos y sociales de la mujer en Colombia y extendiéndose a una dimensión global. Con estas dos obras y muchas otras de ese momento y posteriores, se marca una dimensión diferente de la relación de la producción con el ámbito político. Aparentemente superadas las ideologías, las dos artistas se relacionan de manera sutil con temas que implican señalamientos o denuncias de problemas sociales, políticos y culturales, tomando una distancia de lo local o lo nacional para posicionarse más en un contexto internacional o global. Los señalamientos sobre la muerte, los 500 años, la condición de la mujer, la ecología y el medio ambiente superan las fronteras nacionales ya que son comunes a los diferentes entornos, países y regiones. No quiero aquí hacer un reclamo a las artistas en cuanto a la pertenencia o, entre comillas, funcionalidad social, política y cultural de sus obras, ni se les achaca una, entre comillas, falta de compromiso con el país o con los problemas sociales. Sencillamente se quiere señalar un cambio de modelo de las producciones artísticas de ese momento y en la valoración de las mismas. Este cambio tiene que ver con la manera de acercarse a los temas y problemas del arte y su relación con el entorno y el contexto. Este entorno y contexto marcado en Colombia por un crecimiento exponencial de los factores y actores y hechos violentos entre 1985 a partir de la toma del Palacio de Justicia y 1995, la caída de los jefes de los carteles de la droga, y podría extenderlo incluso a 1998 con los primeros diálogos de paz en el Caguán con las FARC. Asimismo, se construye una concepción de arte contemporáneo basada en un reconocimiento a los nuevos medios que aparecen por primera vez en los currículos de arte de las universidades en la década de 1990. Estos nuevos medios eran básicamente la fotografía, el video, la instalación y el performance después, ¿sí? Y estos nuevos medios del arte como ya le dijo, el performance y la instalación, desplazando prácticas tradicionales, especialmente a la pintura. Ay, Dios. Falta harto. No podría afirmar que esta es una de esas historias truculentas sobre complots en el arte y que todo hace parte de una agenda oculta de una estrategia política, social y económica. Tampoco lo puedo descartar. Mas no quiero dejar la idea en el aire de que estas artistas mencionadas u otros de sus contemporáneos no tenían ni tienen la calidad artística, estética o ética para haber sido o ser hoy también reconocidas. Lo que sí me parece curioso es la posible relación, ¿sí?
entre las políticas de globalización implantadas en Colombia desde el gobierno del presidente Gaviria 1990-94 y el nuevo arte contemporáneo de ese momento y a futuro, con características globales y por qué no neoliberales, porque estas artistas y sus obras, como otros artistas de su generación y posteriores, reconocidos a través de premios, estímulos y becas otorgados por el gobierno a través de programas del Ministerio de Cultura, se caracterizan por la deslocalización de las temáticas que tratan y la selección de temas políticamente correctos, lo que implica una distancia de los graves temas locales y nacionales. Lo que se cuestiona no es el trabajo de las artistas, sino la implementación de estas políticas de promoción y difusión para un solo tipo de arte contemporáneo, dejando de lado otras posibles líneas de trabajo y reflexión. Por lo menos en el caso colombiano, el modelo de arte contemporáneo global y neoliberal parece estarse imponiendo sobre otros tipos de arte. Perdón, me adelanto, bueno, es el presidente Gaviria que además, no sé qué pasó con el texto, aquí lo mencionaba, o lo menciono más adelante, es coleccionista de arte contemporáneo, colombiano y latinoamericano, es dueño de la Galería 980 de Bogotá y su hija María Paz Gaviria es la que está al lado de él aquí, es la directora de Arbo, ¿sí?, en Bogotá. ¿Ya? Y este es el presidente Gaviria en una foto de este 2015, frente a una obra muy significativa que se llama Falsos Positivos, ¿sí?, muy sonriente él con su taza de tinto, de café. Bueno. Tercer momento, el triunfo del arte contemporáneo. Por lo menos en el caso colombiano, el modelo de un arte contemporáneo global y neoliberal parece estarse imponiendo sobre otros tipos o modelos de arte que involucran más lo local o lo nacional. Este podría inferirse de los comunicados o declaraciones públicas en relación con Arco Madrid 2015. Lo que más se enfatiza en los comunicados oficiales sobre la participación de Colombia como país invitado es el boom del arte contemporáneo, aquí encarnado pues por la presencia de Antonio Caro como uno de los artistas a la invitación oficial en un acto pues como de apoteosis artística. En su Madrid todo está muy caro. Al revisar los listados de las galerías, artistas y curadores invitados, también se evidencia que la mayor parte de los participantes, entre un 70 y 90% según el caso, son de Bogotá. Nada raro en un sistema de las artes centralista. Y si se revisa con cierta minucia y suspicacia a los artistas jóvenes a las muestras gubernamentales, de los cuales no hace parte Caro, porque Caro ya tiene bastantes años para no ser un artista joven, se puede notar que, salvo una o dos excepciones, ninguno trabaja sobre procesos artistas que impliquen de manera directa o explícita los problemas sociales, políticos, económicos y culturales del país. Aquellos artistas jóvenes que tocan este tipo de problemas, como en el caso aquí de Edison Quiñones, que hizo una participación intrusiva en Arco Madrid de este año, que por lo general hacen parte de las comunidades indígenas, negras y campesinas y que han sido reconocidos en el plano artístico local y nacional e incluso internacional, no fueron tenidos en cuenta en la selección. Lo que preocupa, inquieta e incomoda es que este boom del arte colombiano parece estar basado en las políticas e intereses macroeconómicos del Estado y las empresas multinacionales y en una mirada parcializada, por no decir centralista, del arte del país, dejando de lado todas estas obras y todos estos artistas que tocan, entre comillas, los incómodos temas nacionales, sobre todo aquellos que implican directamente el conflicto armado, el narcotráfico, la exclusión social, el feminicidio, entre otros. El triunfo del arte colombiano proclamado por Arco Madrid en el 2015 parece basarse en haber alcanzado los estándares de los modelos económicos globales y neoliberales, más que en los procesos del arte y sus relaciones con el contexto. Todo parece indicar que el arte contemporáneo actual en Colombia, en la segunda década del siglo XXI, en su concepción, depende de la determinación estatal mediado por intereses macroeconómicos y macropolíticos. Determinación que excluye todo aquello que no corresponda a estos modelos. Concluyendo, el peligro que quisiera señalar es que esta última noción de arte contemporáneo implicada en la participación oficial de Colombia en la Feria de Madrid lo transformaría en una manifestación estilística de Estado y no en un proceso de reflexión y acción basada en la autonomía de un campo del arte integrado en un diálogo a los procesos sociales, políticos y culturales del país y del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Fernando, y por ceñirte a los tiempos. ¿Preguntas? Cuauhtémoc. Katia, ¿no estás por ahí? ¿Katia quiere preguntar también? Muchas gracias, Carlos. Me parece que hay algo en el modo en que planteaste tu argumento que me parecería interesante explorar, y lo voy a decir desde una posición de incomodidad, y tiene que ver con la ausencia de mediaciones. Lo que estoy tratando de decir es que parte de tu referencia a la noción del arte de Guerra Fría sucede en relación a pensar que hay una operación directa y no una serie de contextos políticos batallando por un campo de representación que pueden o no coincidir. Yo podría estar totalmente satisfecho con lo que dice sobre Colombia en el arco del año pasado, pero una de las características que tiene lo que pasó en Arco 2015 como desembarco estatal comercial, en un momento en donde el arte colombiano empezaba a tener un mercado interno, quiero decir, en donde hay una determinante de circulación burguesa, además de la del coleccionismo burgués internacional, que tiene operadores, y Juan Gaitán curó una sección que deliberadamente operaba, yo creo que en esa dirección, es que difiere notoriamente del momento previo que muchísimos comentaristas denunciaban, de la excesiva representación de la violencia como equivalente del arte colombiano en una circulación global. Entonces, quiero pensar que la diferenciación entre esos dos momentos que fueron muy rápidos, de cantos colombianos, Cantos cuentos colombianos. Sí. A Arco 2015, está hablando de que en un mismo periodo económico, porque no hubo un cambio de gestión capitalista entre esos dos momentos, ocurren dos políticas diferenciadas. Podría yo identificar que la primera, en ausencia de esta estructura económica de coleccionismo burgués local, respondió a batallas de representación, si quieres, corporativas, porque hay una empresa detrás de esa colección, que están negociando con niveles de representación curatoriales globales. Lo que estoy tratando de decir es que me cuesta trabajo, desde un punto de vista puramente de la lógica de la historia del arte, establecer una relación tan inmediata. Y yo lo discuto con detalle y espero que se note con mucha amistad, porque siento que es algo que estamos heredando de muchos terrenos, el estar queriendo hacer una relación, voy a plantearlo así, simbólico-representativa del sistema económico en una determinada clase de producción. Ahora voy a tratar de plantearlo, necesitaba hacer esto para plantear mi pregunta. Me da la impresión, porque me inquietó la lectura que haces de Hincapié y de Cardoso. Me da la impresión de que lo que podría ser interesante, y te pediría que un poco escarbes, es frente a qué se planteó eso como alternativa en ese momento, porque lo afirmas de una manera que no establece esa toma de decisión entre alternativas, y cómo puede haber mediaciones que llevan a cabo esa. Es decir, tiene que haber un jurado, tiene que haber un aparato que decida para que pueda ocurrir esa intervención. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc, por la pregunta. Precisamente la cuestión es básicamente esa mediación, cómo funciona y de qué manera se da desde el Estado, por ejemplo, ¿no? Y desde la empresa privada y de esa clase burguesa colombiana, ¿ya? Y es complicado, sí, es muy complicado. Digamos que frente a las obras de Cardoso y de María Teresa Hincapié, que las respeto mucho y admiro mucho porque son dos grandes artistas colombianas y no las quiero, y por eso en el texto lo quiero anotar y lo quiero decir reiteradamente acá, que no es una crítica a sus obras ni a su posición política, porque yo no creo en la funcionalidad política del arte, por ejemplo, ¿no? Sí pienso en una dimensión política del arte, pero no en que el arte tenga que tener directamente una funcionalidad política. La cuestión básicamente es que Colombia vivió un proceso en ese momento preciso, específico, entre el 85 y el 98, de aumento de la violencia,
a la cual, digamos, los artistas en Colombia no respondieron de la misma manera, ¿sí? Que es el cambio con Caro, básicamente, ¿sí? Entonces digamos que sería como una primera parte. El cambio con Caro es que Caro sí y muchos de sus contemporáneos lo hicieron, ¿sí? Sí hicieron un arte, si bien no lo hicieron de una manera consciente en un primer momento, como lo mismo lo anota Caro en su entrevista, sino después de la cita de Calzadilla. La cuestión básicamente es que sí hay un cambio de posición, que yo atribuyo también a ese régimen de miedo que se vivió en ese momento, ¿sí? O sea, hay una reacción yo creo que de miedo colectivo en el país para no tocar esos temas al interior. Lo que sí sucede al exterior de Colombia es que esos temas sí se vuelven como el tema del arte colombiano hacia afuera, no necesariamente hacia adentro. Y se vuelve un tema del arte colombiano no de todas las regiones además, ¿no? Porque es que hay que entender de que Colombia va más allá de Bogotá y sus colecciones, ¿sí? Ese es un punto que también me gustaría revisar en otro momento, ¿sí? Sino que hay yo a veces me paro frente a las colecciones del Banco de la República y yo no me siento representado ahí, no porque no tenga obra ahí metida ni nada, sino porque para mí es otro país, ¿sí? Para mí es, y lo voy a decir con todo y respeto, para mí la Colombia que presentan las colecciones de Bogotá va entre la séptima y la 115, entre la Jiménez y en fin, ¿no? O sea, es como una cosa muy sectorizada con unos márgenes regionales, ¿sí? Y en las regiones se está haciendo otra cosa muy diferente, ¿ya? Y se vive otra cosa muy diferente a lo que se vive en la capital. Realmente parecen 2 o 3 países o 4 o 5 países completamente diferentes unos de otros dependiendo de las regiones donde uno esté. Entonces digamos que la cuestión es como que hay un cambio ahí, hay un cambio de la producción, de la respuesta hacia el momento, ¿sí? Y hay un cambio también en el agenciamiento de esa mediación, ¿sí? Cuando aparece el Ministerio de Cultura, que curiosamente fue muy criticado por García Márquez, sí, esa aparición del Ministerio de Cultura, lo que se entendió desde ese primer momento, o lo entendimos algunas personas, y yo me escribí como al lado de García Márquez en su momento, es la burocratización del arte nacional, ¿sí? Y lo que sucedió también en cierta medida es la concentración del poder del arte en una entidad gubernamental como el Ministerio. Curiosamente desaparecieron, por ejemplo, todas las bienales, todos los salones regionales autónomos que habían en cada región, ¿sí? Para quedarnos solamente con un sistema de artes completamente centralizado, ¿ya? Y eso implica entonces tener, y es el peligro que quiero anotar al final, un estilo de arte contemporáneo de Estado, ¿sí? Que es el que se patrocina, básicamente. Pero ese no es el arte que sucede en el mundo, en Colombia, perdón, ¿sí? En Colombia están pasando otras cosas muy diferentes, en las regiones se están trabajando otros temas, cada región tiene procesos y dinámicas absolutamente diferentes que no se ven y no se representan acá. Entiendo que Arco Madrid es una feria de arte y tienes todos esos elementos comerciales, pero digamos que la feria de arte empieza a reemplazar en cierta medida la función de la Bienal como reconocimiento artístico dentro incluso de los campos académicos. Y entonces también la llamada de atención es a que entendamos que lo que se ve en Arco Madrid sí es arte colombiano, pero es arte que está centralizado, ¿ya? En unos intereses que, como les digo, corresponde a un sector muy parcial del arte nacional en términos generales, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Tenemos chance para una pregunta más. Daniel, Bueno, dos. Traten de ser breves, Daniel y Katia. Vamos a darle la palabra a Katia y luego a Daniel. Bien, gracias. Te quería preguntar, Carlos, el nivel de complejidad en la que estás cruzando estas aseveraciones tan categóricas sobre el arte contemporáneo colombiano, sobre todo cuando hay que analizar el papel que en este momento cumple Arco, el papel del ministerio, la recepción de la crítica, el papel de las regiones, que tú presentabas aquí, las bienales de artes gráficas de Cali, de Coltejer, de Medellín. Sí hay información de la Bienal de Artes de Cali, sí hay información, se puede conseguir, está en el teatro, en el Museo de la Tertulia, están todas las cartas, muchas cartas que fue la relación de una ciudad como Cali con la escena de América Latina, para entender también que no es solamente un gran centralismo como uno lo quiere ver en Colombia. Quisiera de pronto invitarte como a matizar este análisis, cómo estás haciendo estos cruces de información, de manera que
hoy tengamos tan tajante o esa noción tan categórica de que en Colombia hay un arte de Estado. Entiendo que a qué le estás llamando eso. También quisiera como que ampliaras quién es Martes hincapié cuando gana el Salón Nacional de Artistas. O sea, no puedo creer que Gaviria, que está en el poder, que soy un gran coleccionista de arte, casi como que hubiera perfilado, encauzado unas corrientes, cuando es que Gaviria, hay un punto también interesante, él fue secretario de la OEA. Sí. Y ese es un trasegar que uno podría incluso tenderlo hacia Gómez Sicre y qué papel cumple la OEA, pero eso requiere muchas más cruces de documentos, de información, de crítica, de recepción incluso en Colombia, pues porque quisiera como no pensar que hay un centralismo tan radical en Colombia, ¿sí? De manera que ha diluido un papel regional que yo por lo menos sí lo veo potente en la escena desde los 60. Un momento, Carlos, vamos a dejar que articule Daniel la respuesta y así puedes contestarles Bueno, juntos a los dos. Bueno, Una cosa muy breve, tanto María Teresa como Antonio, como digamos las artistas de esa generación, fueron maestros de los que actualmente son estos artistas que están inmersos en este circuito que usted llama como arte de Estado, ¿no? Entonces, ¿usted podría articular esta relación entre arte, educación y producción artística en esta relación intergeneracional? bueno, me están pidiendo casi una tesis doctoral ustedes aquí que les responda rápidamente. Hay que hacer dos aclaraciones primero que todo. Yo no estoy refiriéndome a Antonio Caro y a María Teresa y a todos ellos como arte de Estado, no, estoy refiriendo a un grupo que no menciono realmente de artistas, no hice la aclaración, no estoy mencionando los artistas que están en Arco Madrid o que fueron invitados no presenté más bien a la selección oficial, sino que sino que hablo de unos momentos del arte colombiano donde aparecen Antonio Caro y sus contemporáneos, María Teresa Hincapié y María Fernanda Carlos y sus contemporáneos, y una situación, un panorama del arte actual en Colombia. ¿Ya? Son esos tres momentos a los que me quiero referir básicamente, y en este último momento me refiero a arte de Estado, ¿ya? A unas políticas que privilegian cierto tipo de programas artísticos. Entonces digamos que ahí habría que hacer como una serie de matices. Digo que es una tesis doctoral porque es muy complejo el problema, ¿sí? ¿Ya? O sea, el problema tiene que ver con la educación, con la política económica, con la política social, con la política cultural, con el conflicto armado, con muchísimos aspectos que no acabaría. Diría dos cosas rápidamente. En los 90 se cambia la educación superior en Colombia, ¿sí? Y se cambia el sistema de las artes en Colombia, y entonces se establece una relación muy particular en los programas de arte, ¿sí? Con la aparición, por ejemplo, lo que mencioné brevemente, que fue lo que se llamó en casi todos los programas de arte los nuevos medios. Antes no se dictaba, bueno, no tenía un espacio grande la fotografía, el video, el performance hasta 1990, ¿sí? O la década de los 90 específicamente, ¿ya? Y entonces digamos que hay una serie de factores ahí que tomaría analizarlos muchísimo tiempo, ¿ya? La creación del Ministerio de Cultura genera una concentración de las políticas nacionales y los recursos nacionales en una sola entidad del Estado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que habían salones regionales por fuera del sistema de cultura de las artes, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Y desaparecieron muchos, ¿sí? Muchos desaparecieron, por no decir que todos. En Cali, cuento el caso de Cali, había 3 salones autónomos, ¿sí? Que permitían, digamos, una dinámica cultural y artística, más una Bienal de Artes, más un salón nacional, ¿ya? Nos quedamos con un solo evento regional que concentró a una sola instancia, a un solo tiempo y espacio, todo esto, lo que ha implicado que muchos de los artistas, tanto de las tradiciones anteriores como los nuevos artistas, no tengan espacio de exposición, ¿ya? Y eso nos llevó a una cosa que la saqué de acá, del texto, a una mención que hace el embajador de Colombia. El embajador de Colombia para Arco Madrid dice: celebramos que se estén creando nuevos espacios autónomos e independientes de arte en Colombia. Eso no hay que celebrarlo. Se crean los nuevos espacios autónomos y de arte en Colombia porque es que en Colombia no hay espacios. Y los artistas nos tuvimos que volver gestores, críticos de arte, historiadores del arte, comunicadores y todas las demás cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Porque no hay espacios, realmente no hay espacios, ¿ya? Entonces ahí viene todo esto. Y claro, la cuestión básicamente es que
las dinámicas, como les dije anteriormente, varían mucho de cada región. Yo vivo y trabajo en una región que es, creo que, la región más conflictiva del país, ¿sí? O sea, con municipios al norte del Cauca que sufren tomas guerrilleras cada semana, sufrían. Por fortuna ya con estos nuevos diálogos de paz ya no se está sucediendo esto, pero hay un municipio como Toribío que en un año se echaba 120 tomas guerrilleras, ¿sí? O sea, una cada 3 días, ¿sí? Y eso no se vive en Bogotá, ¿ya? Pero hay artistas que trabajan desde allá, ¿sí? Y hay dinámicas culturales que se hacen desde allá, que no se ven desde la capital, ¿ya? A manera de anécdota, acaba de pasar Arbo, fueron invitados muchos de mis estudiantes Fernando, Arbo. yo te propongo que hagamos una conversación más amplia Después. en el cóctel. Listo, Sí, perfecto. porque le quitamos tiempo al doctor Bueno, Barrios, que todavía va a dar qué pena, su qué pena. ponencia. Bueno. Mil disculpas. No, tranquilo, muchas gracias.